El victimismo es una posición pasiva. La víctima no acciona. Por ende, el victimismo se asocia a esa raíz de la niñez que no ha sido evolucionada. Muchas cosas salieron mal en el camino. Básicamente me desperté en mi cumpleaños número 29 en el piso de un baño público en medio de una tormenta en un parque nacional y yo decía, ¿cómo mierda esta weá me está pasando? Y fue un gran proceso de dejar de ver, dejar de poner la narrativa en el resto y entender que yo también podía escribir mi historia y separar mi vida y decir, yo voy a solucionar esto, a pesar de que yo no lo haya roto, y yo tomar el control y las riendas de mi vida. Bienvenidos a otro episodio de Por Amor al Arte. El día de hoy los recibo en mi habitación nueva, pero tiene tanto eco que tuve que construir una carpa de paños, así que heme aquí en mi guarida. El último video que hice fue con respecto a los saltos cuánticos. Les informo que he aterrizado. Estoy en mi casa nueva, con un trabajo nuevo, a prontas de dar el siguiente paso, que es comprarme un auto. Y a pesar de que todo esto sean puras cosas materiales, ese fue el gran salto que yo tenía que dar en este momento y lo di. Y aterricé. Así que estoy muy bien por esa parte. Eh, y genial. Por lo mismo, el día de hoy quería hablar sobre algo que fue muy importante en este salto cuántico que tuve que dar. Una de las grandes batallas que tuve que dar, aparte de la batalla del ego, fue, que esto también es parte de, la resistencia que tuve al no tomar la posición de víctima. Esto sobre la posición de víctima es algo que no me ha pasado una vez ni dos veces, sino de que es algo que repetitivamente en mi vida ha ido apareciendo. Yo no sé por qué, quizás hay gente con mayor predisposición a ponerse en la posición de víctima más que otros, pero en mi caso sí he tenido que muchas veces a lo largo de mi historia rectificarme y decir no, no soy víctima. Yo puedo salir de esta. Creo que la primera vez que tuve un problema con el victimismo, y cuando hablo del victimismo, por favor, no quiero que se confunda y no quiero dar a entender que es cuando a una persona le pasa una situación de abuso o de violencia y de que ha pasado por aquello y que efectivamente es una víctima. Cuando hablo del victimismo me refiero particularmente a la posición que uno toma cuando, como uno se percibe. Entonces el victimismo en este caso vendría siendo la autopercepción del ser y cómo uno ve las posibilidades que uno tiene con respecto al entorno. Por ejemplo, la victimización a nivel de autopercepción vendría a hacernos sentir de que somos seres indefensos, de que somos seres que no tenemos la capacidad de poder hacer las cosas, nos sentimos impotentes y también incluso algo que me ha pasado muchas veces es también sentirme muy sensible. Y eso, a pesar de que sí es algo muy bueno y que nos acerca a nuestros sentidos, también nos aleja del resto y nos encierra en una burbuja en la cual no podemos salir. Yo quería partir contando con el hecho de que la primera vez que para mí la victimización fue un gran problema fue a los 19 años. Básicamente yo tuve una historia de depresión en ese entonces y, y más allá del motivo por el cual tuve depresión, cuando yo ya estaba en el hoyo, yo no podía salir porque yo solamente podía ver cómo el mundo a mí me hacía daño. De que el mundo me hizo esto, de que esta persona me hizo esto, de que estoy dañada, de que la culpa es del resto, de que, bueno, ¿cómo voy a ser feliz si es que esto me pasa a mí, porque esto me pasa a mí? Y como que todo el rato hundiéndome en un hoyo sin poder salir de ahí y sin querer también, como sin querer tomar la responsabilidad de aquello.
Y, y creo que no fue hasta el momento en donde yo dije, tengo que hacer algo al respecto porque ya nadie me puede sacar de aquí. O sea, las personas que más me querían a mi alrededor me decían, Pablo, no sé qué hacer contigo, como no sé cómo ayudarte. Y cuando fui al psicólogo, incluso la psicóloga me dijo como, bueno, yo puedo estar aquí para ti, puedo escucharte, pero al fin del día, la única persona que puede hacer algo con respecto a esto eres tú. Tratar de mirar las cosas de manera diferente y tratar de sanar las cosas que tienes dentro tuyo, tú, a pesar de que te hayan herido, tú. Y fue un gran proceso de dejar de ver, dejar de poner la narrativa en el resto y entender que yo también podía escribir mi historia y separar mi vida y decir, yo voy a solucionar esto, a pesar de que yo no lo haya roto, y yo tomar el control y las riendas de mi vida. Y eso me salvó a los 19 años de la depresión. Y, y ese fue el mismo shift de cambio mental que tuve que hacer hace unas 2 semanas atrás cuando estaba sintiendo que todo se venía abajo. Como decía, tuve este gran salto cuántico y muchas cosas salieron mal en el camino. Básicamente me desperté en mi cumpleaños número 29 en el piso de un baño público en medio de una tormenta en un parque nacional y yo decía, ¿cómo mierda esta weá me está pasando? Como, ¿cómo mi vida puede estar así, cachai? Como, ¿por qué, cachai? Como, muy víctima. Yo decía como, ay, qué paja. Pero al mismo tiempo yo decía, no voy a recaer en decir que yo soy la víctima. O sea, sí, pico, me desperté en una tormenta, en el piso de un baño, mi cumpleaños, pero ya, me río de eso. Y de hecho conseguí un trabajo ese día, fui a trabajar y es el trabajo que tengo ahora y es como, no voy a recaer en mirar las cosas malas porque eso tampoco me va a llevar a ningún lado bueno. Entonces por eso quería hacer este video. Con respecto a la victimización, quiero mostrarlas cómo está ese eje, cómo nos sentimos cuando estamos en esos momentos de victimización y cuáles son las energías, las vibraciones que tenemos en ese entorno. Primero, la victimización es algo que se elige. Independiente de cuál sea tu circunstancia, como tú reaccionas a ella, es tu decisión. Entonces, te puede pasar cosas muy malas, como yo contaba, de que, claro, me desperté, pasé la peor noche de mi vida en mi cumpleaños y me desperté ahí sola en ese baño. Pero la narrativa que yo escogí tomar ese día antes de tener que ir a trabajar 10 horas fue la de, ¿sabéis qué? Voy a agradecer porque tengo trabajo y voy a ir y estoy viva, pasé la noche de esa tormenta horrible y me voy a reír y voy a ir. ¿Y sabéis qué? Si es que hubiera estado llorando, si es que hubiera estado sufriendo, quizás no hubiera trabajado bien, quizás no hubiera conseguido el trabajo, quizás no estaría el día de hoy con las cosas que algún día prometí tener. Entonces, esa percepción de ser la víctima o no está en ti. Es una cosa de percepción. Sea lo malo o lo bueno que te haya pasado, es una elección. El victimismo, ¿cómo se podría identificar? La víctima, primero que nada, no tiene la responsabilidad, no tiene la culpa y no tiene poder en el acto en el cual se ve afectada. Por ende, no tiene cómo solucionarlo. Además, la víctima exige reparación de lo que le ha pasado, compensación o solución. Por ende, la solución a su problema no está en sí misma, sino que está en el resto y en el exterior. Lo cual es una gran red flag, porque en ese caso le estamos entregando el poder al exterior del mundo y a otras personas de poder solucionar nuestra situación crítica o la situación en la que estemos pasando. También la víctima se quita de toda responsabilidad. Y eso, por una parte, es una posición de comodidad y una posición también de autoaniquilación. Si nosotros tenemos los dos ejes, yo diría que si es que en un eje tenemos ser la víctima, en una victimización de la autopercepción, como decía anteriormente, que es la victimización desde un lado, hacia el otro lado tenemos la responsabilidad.
para mí la victimización está en un lado y en el otro eje totalmente opuesto no está el victimario, sino que está tu propia percepción de tomar la responsabilidad. Lo voy a repetir una última vez porque es muy importante. Si tenemos hacia un eje el ser una persona que tiene una percepción de victimización, en donde todo lo malo le pasa, lo contrario a eso no es el entorno haciéndote daño, es sino lo contrario es tomar la responsabilidad. Primero, el victimismo es una posición pasiva. La víctima no acciona. La víctima espera. La víctima lo único que hace es exigirle al resto que cambie. Yo quiero que mi vida cambie y ahí voy a empezar a actuar acorde a lo que yo quiero. Porque si es que la vida no me da la comodidad o la seguridad o las oportunidades que yo quiero, yo me voy a caer de brazos cruzados porque eso no es lo que yo merezco y no es lo que yo quiero. Entonces yo no voy a hacer nada. Entonces esa actitud pasiva hace que tú te quedes en ese estado vibratorio, en ese estado de malas rachas y no llegues al siguiente nivel. El victimismo también está asociado mucho a la niñez. Y es que cuando somos niños no nos hacemos cargo de las cosas. Tenemos hambre, le pedimos a mamá. Tenemos frío, le pedimos a papá, lloramos. Nos duele una emoción, no entendemos lo que nos pasa, lloramos y desconsoladamente y no podemos manejarlo por nosotros mismos y esperamos que ahí venga algún adulto o alguna persona responsable de nosotros y nos dé acompañamiento emocional. La niñez no se hace cargo, la niñez pide ayuda y es parte natural de nuestro ser humano el de apoyarnos a los adultos cuando estamos en estos procesos de crecimientos, pero ya, cuando nosotros crecemos, evolucionamos y avanzamos hacia la adultez, seguir teniendo esos comportamientos de niñez nos limita un montón y es es un comportamiento muy limitante y muy dañino para cada persona. Por ende, el victimismo se asocia a esa raíz de la niñez que no ha sido evolucionada, que no ha evolucionado en vez de pedir, al accionar, al cambiar, al tomar con adultez la acción, el problema y a cambiarlo. También la victimización nos hace pequeños, nos limita, nos da un complejo de inferioridad. Nos comparamos y la otra persona que está al otro lado, que sí le sale todo bien, ese vecino que tiene el pasto más verde, siempre le va a ir mejor y nosotros nos vamos poniendo poquito y poquito y poquito y cada vez más en una posición en donde el resto merece más que uno o el resto tiene más que uno, por ende hay algo que falla con nosotros, yo estoy mal, es que si es que esto me está pasando a mí es porque porque hay personas que tienen más suerte que yo. Imagínate que hay personas que algo malo les pasa en su vida, que hay personas que no lo valoran y a mí me ha pasado también, me pasó con el trabajo, que yo sentí que no me valoraban y fue duro porque yo siento que en la vida en general sí he sido valorada y llegué a dos situaciones de trabajo en donde no fui valorada, en donde no se me dieron responsabilidades, no se me dio visibilidad, se me criticó, casi que me despidieron. Y para mí eso fue un choque al ego muy grande y tuve que superar la percepción de que yo era una víctima y de que yo no iba a encontrar un trabajo que me valorara porque tenía esa racha, porque yo quizás no era una trabajadora valiosa. Y ahí me estaba poniendo en la posición de víctima y no estaba dándole el espacio a un trabajo a valorarme porque yo no confiaba en que un trabajo me iba a valorar. Entonces también esa posición de victimismo me dejaba en una autopercepción súper débil e inferior, lo cual tuve que superar. También lo que se puede observar en las posiciones de víctima es personas que les cuesta tomar decisiones.
personas inseguras que sienten que cualquier cosa que ellos vayan a decidir les va a ir mal, porque el destino siempre les da lo peor. También súper mal pensar eso. O sea, estamos llamando a que las cosas sean así, no estamos confiando y no podemos ver las oportunidades que el destino nos trae porque desconfiamos de las puertas, porque pensamos al tiro que nos van a dañar. Y eso nos baja mucho, nos daña mucho. No nos deja cumplir tampoco el camino de nuestra alma porque desconfiamos de las puertas que tenemos que efectivamente cruzar. Y estas cosas que las personas que están en un estado de victimismo pueden ser narcisistas, egocéntricas y todo gira en torno a ellos. Yo no sé si es que alguno ha tenido depresión o se ha fijado en personas que han tenido depresión o que están en posiciones de víctima, que todo es yo, 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 yo. No hay empatía. Todo es con respecto a ellos. O sea, uno puede ir y decirle a una persona, es que se murió mi perro y estoy muy triste. Y la persona con o depresión muy fuerte o con una posición de victimismo muy grande te va a decir, en verdad la depresión es otro tema, perdón, pero en las posiciones de victimismo esta persona no va a poder ver más allá de sus propios problemas y no va a poder sentir empatía por ti porque de seguro esa persona que está en la posición de víctima va a sentir que su problema es mayor y su problema es mayor, no porque le pasó esto. Entonces sí, a ti se te murió tu perro, pero yo sufro más. Mi vida es peor. Tú por lo menos tienes esto que yo no tengo. Entonces todo el rato centran la narrativa en sus problemas y eso no les permite ni empatizar, ni ver más allá, ni tampoco entender que el pasto del vecino no es más verde, sino que tiene diferentes tonalidades y todos en la vida sufrimos, todos en la vida disfrutamos y cada historia es diferente y cada vida tiene lo suyo. Pero la persona víctima no puede ver más allá de eso. Lo único que ve la persona víctima son las cosas malas que tiene su vida y lo único que puede hacer esa persona víctima es compararse con el otro y ver cómo el otro gana y cómo esa persona pierde. Entonces es un ciclo vicioso de tirarse hacia abajo y de no poder reconocer ni siquiera tampoco las cosas buenas que nos pasan a uno mismo y decir como, a ver si, por ejemplo, me desperté en mi cumpleaños en ese baño, súper con mucho susto, pero al mismo tiempo tenía la oportunidad de ir a trabajar ese día. Imagínate la wea que estoy agradeciendo. O sea, literalmente lo que agradecí en mi mañana de cumpleaños, que lloré, que vi la carpa llena de agua, todas mis cosas mojadas. Ese día para mí fue una decisión agradecer de que tenía la oportunidad de ir a trabajar encima. Y siento que una Paula del pasado, una Paula de años atrás, en donde el victimismo era algo mucho más fuerte en su propia vida, no hubiera podido agradecer por eso y se hubiera quedado solamente en las cosas malas que le pasaron ese día. Y, y eso, el yo es muy fuerte en el victimismo. Yo, mi problema, mi problema, mi problema, mi situación, yo estoy peor, yo estoy peor, yo estoy peor. Y eso no le ayuda ni al resto, ni a ti mismo, ni a nadie. O sea, solamente te hunde. Y finalmente, algo que ya he repetido, pero vale la pena decirlo de nuevo, es que la víctima solamente espera que el resto lo ayude. Y puede trabajar con chantajes emocionales o enojarse con el resto, porque cómo no me están ayudando. Espera mucho, una persona víctima espera mucho del resto. Una persona que está en estado de victimización espera que el resto solucione sus problemas, que el resto empatice y por ende no puede tampoco construir relaciones emocionales profundas porque no puede entregar. Eso también es un gran problema de la persona que vive en el victimismo. Una persona en la situación del victimismo no puede entregar apoyo de manera consciente y real y empática porque a pesar de que la otra persona le esté hablando de sus problemas o le esté hablando de su situación, solamente puede volver obsesivamente a su propia narrativa de sufrimiento. Entonces eso es lo que a mí cuando yo tenía 19 años me afectó muchísimo y me llevó
a tener esa depresión que estuvo conectada mucho con esa posesión de la narración de que mi vida estaba peor que la de todos. Por ende no me daba el espacio de poder escuchar al resto y poder recibir ayuda tampoco. Por otro lado, se tiene de que podemos tomar responsabilidad. ¿Cómo salir del eje del victimismo? ¿Cómo poder superar esa posición? Es tomar responsabilidad. Es superar esa parte de nuestra niñez. Es hacernos cargo. Es salir de nuestra narrativa de sufrimiento y poder abrir nuestra perspectiva al panorama completo. Les explico. Con respecto a esto de superar esa parte de la niñez, es decir, ok, imaginemos que tenemos esta parte de nuestra niñez que ha sido dañada, que ha sufrido por cualquier tipo de razón, ya sea emocional, física, material, y tenemos a este niña interior dañada, que pide ayuda, que dice de yo desde la necesidad y dice estoy sufriendo, necesito ayuda, el mundo me hace daño. Esa es nuestra parte niño, que busca ser compensada. Y en el mundo exterior no hay nadie que nos pueda venir a salvar, porque somos adultos, porque así es el mundo también. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos convertimos en esa parte adulta que toma responsabilidad, que acompaña a esa niña interna, que acompaña ese dolor, que lo transforma y que por sobre todo se hace cargo. Creo que aquí una de las grandes batallas de poder empezar a tomar responsabilidad sobre nuestras penas, a tomar responsabilidad sobre las cosas que nos hacen daño, sobre las cosas de las cuales nos convertimos en víctimas, es a poder separar la culpa de la responsabilidad. Creo que eso es un paso muy grande. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces cuando somos y estamos habitando situaciones de victimismo, hay una culpa de por medio. Hay algo, alguien, una situación que tiene la culpa de nuestro sufrimiento. Piénsenlo. Si es que han sido víctimas, si es que se han sentido víctimas de alguna situación, hay algo o alguien que tiene la culpa. En mi caso, cuando me despidieron de mi trabajo y no me consideraban, mi jefa era la culpable. Porque cómo ella no me veía si yo era una buena trabajadora, cómo ella no podía ver que yo estaba haciendo bien mi trabajo. Ella tenía la culpa. Y después, cuando me desperté en mi cumpleaños, en medio de la tormenta en el baño, si es que yo hubiera vivido y hubiera habitado esa parte mía de niña, me hubiera quedado con que la tormenta tenía la culpa, de que alguien tenía la culpa de por qué yo no tenía casa. Entonces, es muy fácil y es lo más instintivo querer buscar la culpa. El ego busca ponerle una razón a todo. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos de poder superar esa posición de victimización con respecto a lo que nos sucede es poder separar la culpa de la responsabilidad. Entender que la vida a veces es dura. La vida no es para todos igual. Y todos tenemos que pasar por cosas difíciles en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Entender y aceptar. Aceptar la realidad como es. Y creo que ese es el paso más grande. Y creo que es como tan simple que lo podría repetir 1000 veces y decir, aceptar la realidad como es. Así es lo que pasó, eso es lo que hay y trabajar con lo que hay. Si la vida te da limones, haz limonada. Y no se puede hacer más que eso. Aceptar primero es el primer paso. Y después también creo que hay que perdonar. Pero no hay que perdonar simplemente como por el otro. Hay que perdonar para la propia paz mental. El otro no se va ni a enterar si es que tú lo perdonaste o no. A la otra persona no le va a afectar el día de mañana si es que tú lo perdonaste o no. El punto es si es que tú vas a poder vivir en paz con lo que esa persona o esa situación te hizo. ¿Vas a poder vivir en paz con que esa persona no te valoró? El perdón es para ti. Poder aceptar que la realidad fue así y también perdonar no a esa persona o a esa situación en particular, sino que ese perdón de aprender a convivir en paz con lo que fue.
aprender a soltar ese dolor y entender por qué te duele. Eso ya es algo más profundo, pero perdonar, vivir en paz con aquello. Yo creo que ya cuando uno puede aceptar lo que pasó, tanto con una persona o con una situación, y perdonar aquello, uno puede empezar a trabajar. Ya una vez que eso pasó, uno puede decir, soy responsable de mi propia felicidad, soy responsable de mi propio bienestar y de mi sentir. A pesar de que el mundo o una persona me haya dañado, la que se tiene que reconstruir el día de hoy, la que tiene que hacerse sentir bien el día de hoy, la que tiene que alimentarse el día de hoy. O sea, a veces algo tentambién de, bueno, tenemos que alimentarnos, tenemos que construirnos, tenemos que buscar la mejor vida para nosotras, para nosotros. Es uno lo que tiene que hacer, o sea, uno es dueño de cada uno es responsable de cada uno, independiente de que te hayan hecho daño, independiente de que la vida no sea justa, uno es la que va a estar ahí y es la que está ahí, al fin del día y al fin y al cabo. Esa posición al final de victimismo no te va a llevar a ningún lado, solamente te va a hacer hundirte. Entonces, aceptar, perdonar y trabajar con lo que hay y a partir de eso, hacerse responsable. Hacerse responsable a pesar de que la culpa no sea tuya. Hacerse responsable de nuestro bienestar a pesar de que la culpa no sea de nosotros. A pesar de cuál haya sido tu circunstancia, hazte responsable de tu vida y tu bienestar. Es la única forma. Es la única forma. Creo que los beneficios de cuando abandonamos el victimismo y nos convertimos en personas responsables de nuestra historia, responsables de nuestra vida, responsables y creadoras y creadores de nuestra narrativa, yo te puedo firmar, asegurar y decir por experiencia propia que cuando uno deja el victimismo de lado y se hace responsable y se hace cargo y uno se pone en la posición de creadora de la vida, todo se abre. El poder que uno siente, la capacidad, la expansión, todo se vuelve muy grande. La autopercepción pasa de ser de una persona frágil, impotente, insegura, invisible, a una persona capaz, a una persona con potencial, una persona que puede entregar, una persona que puede solucionar, una persona en la cual podemos nosotros mismos descansar. Qué más maravilloso que ser tú misma la persona en la cual puedes descansar y en la cual puedes confiar en que puedes apoyarte. Ser tu propia madre, ser tu propio padre, ser tu propia persona de seguridad en este mundo tan vasto. Cuando tomamos la posición de acción, cuando tomamos la posición de responsabilidad, el yo se va y empezamos a ver la realidad como un lugar mucho más grande. Podemos ser más empáticos, podemos ser podemos entregar más al resto y por sobre todas las cosas empezamos a ver las cosas con agradecimiento. Y cuando empezamos a agradecer y empezamos a entregar, el mundo nos entrega, nos da y nos agradece de la misma forma. Así que eso, creo que si es que estás pasando por una posición en donde en este momento te encuentras en una percepción de victimismo, te recomiendo agradecer, ver las cosas por las cuales puedes agradecer, tratar de ver tu vida desde una perspectiva más positiva y ver que tus problemas los puedes relativizar. No eres la única persona que está sufriendo, no eres la única persona que está pasando por cosas malas y no vas a ser la única, ni la primera, ni la última. Entender que no estás solo en este camino del sufrimiento y que todos tenemos que pasar por situaciones difíciles para crecer. Y si pasa, pasa. Y así es aceptar, trabajar la aceptación. Trabajar la aceptación, trabajar el perdón, trabajar el agradecimiento y tomar responsabilidad. Esto no es solamente rezar y agradecerle a Dios, esto no es solamente prender un incienso, esto no es solamente hacer journaling, esto es también tomar acción, hacerse cargo, mover el culito
y lograr la realidad que uno quiere. Mover la energía y solucionar los traumas que tenemos adentro. Mover nuestras manos, mover nuestros planes, hacer redes y cambiar nuestra realidad, tomar acción. Si estás en un momento de victimismo, toma acción. Tú eres capaz de salir de aquí. Nadie te debe nada. Nadie te debe nada. Ni tu madre, que te dio la vida, ya te dio lo suficiente. Nadie, absolutamente te debe nada. Y eso, en vez de ser una carga, debería ser la oportunidad de que tú podrías darle algo a alguien más. Y decir como, wow, qué bueno, soy capaz de entregar. Qué más maravilloso y qué más seguridad me da el hecho de que soy capaz de entregar seguridad a mí y al resto. Y eso. Y hay cosas y esto se trabaja una y otra vez. No es algo de que uno de un día para otro es una persona segura y que nunca más va a pasar por el victimismo. Siento que eh, me ha pasado algunas veces en mi vida que vuelvo a la percepción del victimismo y tengo que corregirme. Tengo que decirme, basta, no estoy en mi país, no puedo irme a la casa de mi mamá a tirarme y hacer nada y pedir que me cocine y pedir que me dejen vivir sin pagar arriendo. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no puedo. O sea, pum, pum, se acabó. Y si es que todo está mal, yo lo tengo que hacer bien. Y tengo que sobrevivir. Y tengo que tomar responsabilidad de mi vida. Y eso no ha sido una carga, ha sido una oportunidad para convertirme en una bichota. Bueno. Ah, grande Karol G. Pero para crecer. Así que lo recomiendo. Recomiendo abandonar el victimismo y hacernos cargo de nuestra propia realidad. Eh, Espero que se haya escuchado bien. Hice todo lo posible. Les voy a mostrar. Hay muchos paños aquí. Estoy en una carpita. Porque en esta pieza la acústica es muy mala. Y no quiero gritar porque es tarde. Ok. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y nos veremos para un próximo capítulo. Chao.